El título de la predicación del día de hoy, hermanos, es El que ha de venir. Y vamos a ver Marcos capítulo 1, verso 1 a 8. El título, lo repito, es El que ha de venir. Marcos capítulo 1, verso 1 a 8. Y antes de dar inicio a la lectura de la palabra de Dios, yo les quiero decir que a lo largo de la historia cristiana, hermanos, que por lo menos ya tenemos más de 2000 años de historia, ha habido diversos hombres de Dios que han tenido diversos papeles que ha sido de bendición para el resto de la iglesia. Por ejemplo, tenemos a un Martín Lutero que gracias a la reforma protestante que él encabezó, el cristianismo pudo separarse del yugo de la tradición de la iglesia católica y ahora el cristianismo se centra en la palabra de Dios y tiene como máxima autoridad, obviamente, la palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo. También tenemos otro hombre virtuoso a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, tenemos un Hudson Taylor, que este hombre, dado por su gran amor por las almas, decidió ir a China y hacer una obra misionera allá, que hasta el día de hoy está en pie y es reconocido como el gran misionero de China. Déjenme decirles que esas almas que estaban en Asia no podrían haber conocido a Cristo si este hombre no hubiera tenido este anhelo de su corazón de predicar el evangelio. Otro hombre que Dios usó grandemente en sus propósitos fue William Wilberforce. ¿Quién era este hombre? Bueno, era un inglés que cuando aceptó un cargo político en su país natal, este hombre se convirtió al cristianismo, se convirtió a Cristo y luchó incansablemente hasta el último día de su vida, o bueno, antes de sus últimos días de su vida, para abolir la esclavitud en Inglaterra. Y a tal punto que, como lo dije, a pocos días de morir lo logró. El Parlamento votó a que tanto en Inglaterra como en las colonias de Inglaterra la esclavitud fuera abolida. Unas semanas después el hombre murió como si realmente ese hubiera sido el único propósito por el cual él vino al mundo, para abolir la esclavitud. Pero el día de hoy vamos a ver a un hombre grande entre los hombres, un hombre que tuvo un ministerio un tanto especial, un hombre llamado Juan el Bautista, que él tuvo por ministerio el anunciar la venida del Mesías. Anunciar la venida del Mesías. Y quiero que ustedes me acompañen a Marcos capítulo 1, verso 1 al 8, para que leamos. Pero antes de leer les quiero dar el propósito de la predicación de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Veremos la obra y el mensaje de Juan el Bautista. Vamos a ver la obra y el mensaje de Juan el Bautista. Y ya con esto ya les dije quién es este hombre que va a anunciar a la Mesías. Pero bueno, lo va a decir el texto de todas maneras. Vayan a Marcos capítulo 1, verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Fin de la cita. Les quiero presentar el bosquejo para que lo tengan en mente mientras vamos analizando, como es nuestra costumbre, verso por verso. Recuerden, ¿qué es lo que hacemos? Y es apropiado decirlo una vez que estamos iniciando el libro. Leemos, explicamos y aplicamos. Esto se le conoce como predicación expositiva. Leer, explicar, aplicar. Leer, explicar, aplicar. Bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. La profecía del mensajero. Del verso 1 al verso 3. Punto número 1 del bosquejo. La profecía del mensajero. Del verso 1 al verso 3.
Punto número 2 del bosquejo. El mensajero clama arrepentimiento. Verso 4 al 6. Punto número 2 del bosquejo. El mensajero clama arrepentimiento. Verso 4 al 6. Y por último, punto 3 del bosquejo. El mensajero apunta a uno mayor que él. Versos 7 al 8. Punto número 3, lo repito. El mensajero apunta a uno mayor que él. Verso 7 y verso 8. Ya con este bosquejo en mente, vamos a la primera parte del bosquejo, la profecía del mensajero, verso 1 al verso 3, y vamos a entrar de lleno al verso 1. Acompáñenme a la palabra de Dios, vayan conmigo, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y antes de que vayamos palabra por palabra, como es nuestra costumbre, tengo que decirles que los estudiosos en este versículo no se ponen de acuerdo en algo muy interesante. Primero, hay unos estudiosos que dicen que el verso 1 de Marcos, capítulo 1, es el título del libro en general de Marcos. Es lo que dicen, ellos dicen, cuando nosotros vemos este versículo encontramos el título, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es de lo que dicen algunos estudiosos. Pero hay otra postura que dicen, ya por el contexto del verso 2, del verso 3 y del verso 4, dicen que este no puede ser el título del libro, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, sino que más bien lo que Marcos está dando a entender es de que el Evangelio de Cristo no comenzó con Cristo per se, sino comenzó el Evangelio de Cristo desde la predicación de Juan el Bautista. Lo que una manera parafraseada es decir, el Evangelio de Cristo se empezó a proclamar con Juan el Bautista. Es lo que algunos autores están diciendo que quiere decir el verso 1. El principio del Evangelio de Cristo inició con Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabemos? Por los versos 2, 3 y 4. En el verso 4 específicamente cuando se menciona a Juan el Bautista. Es lo que dicen estos autores. Porque él, si ustedes leen los demás evangelios, todos siempre hablan de Juan el Bautista. Y cuando fue encarcelado, bueno, antes de ser encarcelado hablaba de Cristo y apuntaba a él hasta el día de su bautismo, cuando lo dice, él es el Mesías. ¿A él qué? A él seguid, a él sigan. Yo solamente estoy aquí de paso, sigan al Mesías que es Jesús. Bueno, es encarcelado a nuestro Señor Jesucristo y ya empieza su ministerio público. Pero hay una tercera postura de este versículo que nos dice que no es el título y tampoco está apuntando a decirnos que el Evangelio de Cristo fue predicado desde antes, que sí es verdad, que sí fue predicado desde antes, pero más que nada lo que esta postura afirma es que el verso 1 es de algún sentido un panorama de todo el libro. Primeramente, Marcos nos introduce el versículo 1 como diciendo un panorama, como diciendo, lectores romanos, acuérdense de la predicación pasada en la introducción, mis lectores romanos, les quiero decir una cosa, mientras van leyendo este libro, mientras van leyendo mi evangelio, dice Marcos, tengan en cuenta que lo único que van a encontrar aquí es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso lo pongo desde el principio, porque es el evangelio del Hijo de Dios, de Jesucristo. Yo morí más por esa tercera postura, que es de una forma general, es lo que vamos a encontrar en todo este escrito. Pero, por simplemente ser un resumen general de todo lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, no quiere decir que no lo vayamos a analizar pasaje por pasaje, porque a fin de cuentas son verdades bíblicas que encontramos y que son beneficiosas para nuestra alma. Por ejemplo, vayan al verso 1. Vean conmigo, ¿qué dice? Principio del Evangelio, como debe de ser, como toda predicación tiene que empezar, como siempre que tenemos que empezar cuando hablamos con alguien, cuando queremos introducir a Cristo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablar desde el principio. ¿Cómo? ¿Qué es el principio? El Evangelio. Tenemos que hablarle del Evangelio de Cristo. Pero, ¿saben el significado de la palabra Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio se traduce como buenas noticias. Eso quiere decir la palabra Evangelio.
Entonces, si lo leemos de esta manera, principio de las buenas noticias, se podría también traducir de esta forma. Entonces, quiero yo darles un contexto de cómo usaban esta palabra en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en tiempos de Marcos, que es el autor de este libro. Primeramente, cuando los romanos querían, principalmente el emperador, quieren que tenía la autoridad de hacer esto, el imperio romano quería dar a conocer una buena noticia a todo el imperio, a una tierra específica o a todo el imperio, mandaba mensajeros, pero estos mensajeros llegaban, pero antes de entrar a la ciudad, los mensajeros comenzaban a gritar, ¡Evangelio, evangelio!, para llamar la atención de las personas que habitaban en esa ciudad. Pero imagínate, tú eres parte de una colonia romana, entonces estás en la calle comprando, trabajando y escuchas que alguien viene gritando montado en un caballo, ¡Evangelio, evangelio! Obviamente tú lo traduces como buenas noticias, buenas noticias. Entonces tú como ciudadano romano dices, el imperio me da buenas noticias a mí, este mensajero va a decir algo que nos va a beneficiar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. Pero por lo general, estas buenas noticias no eran cualquier buena noticia, sino eran noticias de una victoria. Por lo general se llegaba a decir, hemos conquistado tal tierra, evangelio, evangelio, buenas noticias. El emperador ahora ha ganado tal pelea, evangelio, evangelio, buenas noticias. Entonces tú como ciudadano romano, ¿qué hacías? Sí, son buenas noticias, porque mi país, mi imperio, porque recuerden, ustedes en el ejemplo son romanos, se está expandiendo. En tiempos de Jesús se solía usar ese tipo de mensaje, pero el texto no solamente dice principio del evangelio, ¿cierto? ¿Qué dice? Principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, no son unas simples buenas noticias. Son unas buenas noticias ¿de quién? Del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Marcos nos está diciendo que su evangelio, sus buenas noticias, hablarán de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, que son las noticias más grandes que se le puede dar a la humanidad. Entonces, por eso inicia con principio del evangelio, principio de las mejores buenas noticias que cualquier ser humano, y ustedes romanos, que son la audiencia original, ustedes romanos van a escuchar, y hasta hoy en día nosotros mexicanos podemos escuchar también. Entonces, también quiero que ustedes noten detalles cada vez que vamos analizando la palabra de Dios. Primero, principio del evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Pero no dice solamente Jesús, sino dice Jesucristo. También se puede traducir como Jesús el Cristo, o si ustedes tienen una Biblia Nueva Biblia de las Américas, también se puede traducir, encontrar la traducción, el principio del evangelio de Jesús el Mesías. Ahora, Marcos le da el título de Cristo a Jesús. ¿Y qué es la palabra Cristo? ¿Qué quiere decir con Cristo? Bueno, la palabra Cristo, que en nuestras traducciones de Reina Valera le encontramos, la palabra Cristo es una transliteración griega de la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías es una transliteración de la misma palabra, que significa ungido. Ambas palabras, Cristo y Mesías, son lo mismo, solamente que en diferente idioma, y quieren decir ungido. Eso quiere decir la palabra Cristo, la palabra Mesías, quiere decir ungido. Entonces, el título de Cristo indica que Jesús fue ungido, o sea, seleccionado por el Espíritu Santo para hacer la obra que Dios el Padre le mandó a hacer, la cual es, ¿cuál? Salvar a la humanidad. Pero, al mismo tiempo, ser el Mesías, o sea, ser el ungido, escogido por Dios y esperado por los judíos, significaba que solo Jesús, y repito y recalco, y únicamente Jesús era el único hombre capacitado, habilitado y aprobado por el Creador para realizar la tarea de una reconciliación entre el hombre y Dios, con el Dios 3 veces santo. Nada más Jesús era el ungido. Nada más Jesús es el Cristo. Es el único capaz de hacer esta tarea. Él y solo Él. Por eso Marcos inicia.
principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo, porque lo está reconociendo. Solamente vean, audiencia, solamente en Él hay salvación. Solamente Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre. ¿Y qué creen? Jesucristo en su ministerio también dijo, véanme a mí porque soy el único que puede hacer esto. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Bueno, apenas vamos en el versículo 1, pero no hay prisa, ¿verdad? Así que ahí vamos. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Yo quiero que ustedes observen cómo Jesucristo dice de sí mismo que Él es la persona, el ungido, escogido por Dios para dar salvación a los hombres. Vean, voy a leer desde el verso 16 para entrar en un contexto. Vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó, ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está, ¿dónde? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, detengámonos allí. Hasta aquí solamente nuestro Señor Jesucristo estaba leyendo Isaías. El profeta Isaías había escrito esto. Ya se sabía que el Mesías era el ungido y que aquí se estaba hablando del ungido. Jesucristo cierra el rollo. Ahora sigamos con el verso 20. Y enrollando el libro, o sea, enrollando el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Jesucristo públicamente está diciendo: yo soy este Mesías del cual se está hablando. Se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque yo voy a dar libertad a todos los oprimidos por el pecado, a todos los oprimidos por Satanás. Yo estoy aquí para reconciliar al hombre pecador con Dios, el 3 veces santo. Yo estoy aquí para dar libertad a todos aquellos cautivos de sus delitos y pecados. Yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios. Así Jesús lo estaba manifestando. Bueno, hasta aquí todo claro. Ya entendemos que en este escrito encontramos las buenas noticias que trajo Jesús el ungido de Dios. Pero antes de terminar el versículo 1, Marcos, no quiero decir que es la cereza del pastel, pero es una parte muy importante del pastel. Marcos termina escribiendo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Hermanos, esta es una sorprendente afirmación. ¿Por qué? Porque Marcos en su escrito, escuchen, Marcos no da pie a que su audiencia especule de quién es este Jesús del que se está hablando. No da pie a que su audiencia especule, sino que de una manera directa dice: este Jesús, el cual es el Cristo, el ungido de Dios, no es otro, sino el mismo Hijo de Dios. Lo cual nos deja en claro que desde un inicio el autor quiere que veamos al Mesías como un ser divino. Y no solamente como cualquier ser divino, sino que quiere que veamos al Mesías, a Jesús, como Dios mismo, como la segunda persona de la Trinidad. ¿Y por qué se atrevió tanto Marcos? ¿Por qué Marcos se atrevió a atribuirle un carácter divino, celestial, a Jesucristo? Porque las Escrituras hablan que el Mesías es Dios mismo. Vayan conmigo a Isaías 9:6. Las Escrituras hablan que el Mesías es Dios mismo. Isaías 9:6. Este verso lo vimos en Navidad, pero espero que aún lo tengan un poco fresco. Lo vimos con Alejandro. Isaías 9:6 dice así la palabra de Dios, y aquí está hablando del Mesías:
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le está dando títulos al Mesías de Dios, que solamente le corresponden a él. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Juan capítulo 1, verso 1 a 3. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, dice así la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha hecho fue hecho. Ahora vayan a Romanos 9:5, por último, el último versículo. Romanos 9:5. Romanos 9:5, vean esta gran afirmación. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo, refiriéndose a Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí lo tenemos. 3 afirmaciones de que Cristo, el Mesías, es Dios. Ni más ni menos. Pero a pesar de que encontramos evidencia bíblica suficiente para que cualquier ser humano pueda entender que Jesucristo es Dios mismo, hay hombres que se creen intelectuales y que orgullosamente o más bien arrogantemente levantan la cabeza con aires de superioridad y dicen: yo creo en el Cristo histórico, yo creo que Cristo existió, yo creo que Cristo histórico fue una gran persona, yo creo que este Cristo fue un gran maestro, este Jesús, pero para nada puedo llegar a comprender o para nada puedo llegar a aceptar que Jesús era Dios mismo. Pues, hermanos, déjenme decirles que estas personas se van a encontrar con un gran problema. Déjenme explicarles por qué. Porque si Jesús no fue el Hijo de Dios, o mejor dicho, si Jesús no es Dios, entonces a ese Jesús al cual se están refiriendo no pudo haber sido una buena persona. ¿Por qué? Porque le mintió a toda una nación. Una persona buena no le miente a una nación, haciéndose pasar por Dios y él mismo sabiendo que no era Dios. Tampoco puede ser una persona sabia, porque díganme ustedes, si se les acerca una persona y dicen que es el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿esta persona está bien de sus facultades mentales? No, no está bien de tus facultades mentales. Entonces, si Jesucristo no era Dios, no era una buena persona y tampoco está bien de sus facultades mentales, porque no lo era. Pero la única forma en la cual se puede ver a Cristo, como el maestro más grande y más sabio que haya existido, la persona más buena que haya pisado esta tierra, la única forma de poderlo ver así es viéndolo como realmente él dijo que era, el Mesías, el Hijo de Dios. Nada más. Nada más, si tú alcanzas a ver a Cristo como Hijo de Dios, entonces realmente Jesús era bueno, sabio y un buen maestro. Nada más. De otra manera, ahí tienes un hombre delirando, loco y mentiroso porque engañó a toda una nación. Es la realidad. La única manera de ver a Cristo es viéndolo como el Hijo de Dios. Eso es cierto. Y vean lo que dice la Escritura. Esto yo se lo leo, Juan 10:30. Jesucristo mismo dijo esto: yo y el Padre uno somos, reafirmando su deidad. Pero bueno, Marcos sabía de la importancia de dar a conocer a Cristo a su audiencia y darlo a conocer tal cual era, como el Hijo de Dios. Ahora sí, después de dar este resumen de todo lo que vamos a encontrar en Marcos, vamos al verso 2. Marcos capítulo 1, verso 2. Y yo espero, antes de leer el verso 2, yo espero que tú realmente veas a Jesucristo como lo está presentando Marcos, como el ungido que va a darte salvación y como el Hijo de Dios
que vino a la tierra a morir por ti. Espero que así lo veas. Verso 2. Marcos capítulo 1, verso 2, dice así la palabra de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Nos vamos a quedar con la primera parte. Como está escrito en Isaías el profeta. Bueno, ya estamos en el segundo versículo, pero déjenme decirles una cosa. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, y automáticamente cita una profecía. ¿Qué creen, hermanos? Lo que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, no es Isaías el profeta. Esta es una profecía de Malaquías. No se cita hasta Isaías, hasta el verso 3. De hecho, la profecía de Malaquías es esta. Vayan conmigo, Malaquías capítulo 3, verso 1, y notarán que es lo mismo. Malaquías 3:1. Dice así la palabra de Dios. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces dices, a ver, me estás diciendo, Marcos, me estás diciendo que vas a citar a Isaías, pero antes de citar a Isaías, ¿me estás citando a Malaquías? Claro, ¿por qué está haciendo esto Marcos? Lo está haciendo para que la audiencia diga, para que la audiencia se dé cuenta que en todo el Antiguo Testamento hay una sola línea y que no solamente Isaías habla de este mensajero que va a venir, sino que también tiene sustento con el propio Malaquías, de este mensajero que va a estar entre el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué otra persona también está ocupando este verso de Malaquías con respecto al mensajero que va a venir? Mateo. Vayan a Mateo capítulo 11, verso 9 al 10. Vean lo que dice. Mateo capítulo 11, 9 al 10. Vean lo que dice Mateo 11, 9 a 10. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estas palabras están en el escrito de Mateo, pero las dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto el apóstol Mateo como nuestro Señor Jesucristo están diciendo, efectivamente, Malaquías está hablando del que ha de venir, del mensajero que ha de venir. Juan el Bautista. Ahora, sí vamos a ver el verso 3 de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 3. Ya tenemos a Malaquías que habla de este mensajero, pero ahora sí vamos a ver la cita que nos quería mostrar. Marcos, verso 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo lo leo. Estas son las mismas palabras que encontramos en Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Es lo mismo. Entonces, una vez más, encontramos que este mismo versículo se cita para hablar de Juan el Bautista. Y una vez más vamos con Mateo. Mateo 3, verso 1 al 3. Vean lo que dice. Entonces Mateo no solamente cita a Malaquías para referirse a Juan el Bautista, al igual que Marcos, sino que también está citando a Mateo, igual que Marcos, a Isaías para referirse a este mensajero. Y le pone nombre y título, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Bueno, y aquí uno puede decir, a ver, Marcos, nuestro Señor Jesucristo y Mateo lo identifican a Juan el Bautista como el mensajero que ha de preparar el camino al Señor, ¿cierto? Ya lo hemos leído. ¿Por qué? Porque ellos citan
a Malaquías y citan a Isaías y dicen, este es el profeta. Pero Juan el Bautista, ¿cómo se identificaba a sí mismo? ¿Quién decía que era él? Vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 21 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 21 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 21 al 23. Y veamos cómo este Juan el Bautista se identificaba a sí mismo. Porque es importante. Es importante ver cómo cada hombre se identifica a sí mismo. Dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron a quién, a Juan el Bautista. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo. Juan el Bautista contesta, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy ese. ¿Tú eres Elías? No, yo soy Juan el Bautista. ¿Tú eres el mensajero? A lo mejor no tú como lo piensas. Entonces, ¿quién eres? Soy aquella persona que le va a preparar el camino al Señor. Soy esa persona. Y más adelante veremos a qué se refiere con Elías. Pero, primeramente, ¿qué es lo que quiere hacer Marcos antes de entrar a verso 4 de capítulo 1 de Marcos? Primeramente, ya vimos que el versículo 1 es como una introducción de todo lo que veremos en el Evangelio, pero quiere iniciar Marcos desde el principio, con la predicación de Juan el Bautista. Pero antes de decir quién era Juan, antes de iniciar con el ministerio de Juan el Bautista, lo que quería hacer Marcos con la audiencia era darle las credenciales de que Juan el Bautista es el profeta que se había profetizado que vendría antes de la llegada del Mesías. Por eso cite estas dos profecías, para que volteen a ver y digan, ¿ya ven? Si este Juan el Bautista era esta persona que se menciona en Malaquías y en Isaías, entonces esta persona tenía que reconocer a quién, al Cristo. Lo va a hacer en el verso 9, pero vamos a ver cómo predicaba Juan el Bautista en el verso 4. Dice así, Marcos capítulo 1, verso 4, y para esto ya entramos en el punto número 2 del bosquejo. El mensajero clama arrepentimiento. Vean lo que dice, Marcos capítulo 1, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, aunque ya lo habíamos mencionado antes, es hasta el verso 4 que el autor, o sea, Marcos, directamente dice que el mensajero del Antiguo Testamento era Juan el Bautista. Si se dan cuenta, en el verso 2 y en el verso 3, nunca dice quién es este mensajero. Lo presenta después de dar sus credenciales de que de esta persona se estaba profetizando. Juan el Bautista. Pero nace la pregunta, ¿quién es Juan el Bautista? Hay un nombre, pero ¿quién es? Rápidamente les quiero dar 3 puntos de quién era Juan el Bautista. Primero, Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de una mujer llamada Elizabeth. Ahora, hay algo relevante. ¿Quién era Elizabeth? Dice la Escritura, pariente de María, madre de Jesús. Era una pariente. No sabemos exactamente qué se refiere con pariente, pero era pariente. Pero esto volvía a Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que era Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente sobrino de María. Pero también tenemos un dato muy interesante. El nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el mismo ángel que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el ángel Gabriel, y se le apareció a Zacarías, a su papá. Y recuerden, Zacarías era un hombre ya de edad, junto con Elizabeth, su esposa, no podían tener hijos. Entonces se le aparece el ángel Gabriel y le dice, Zacarías, tú vas a tener un hijo, y este hijo va a ser Juan el Bautista, y este hijo va a tener un ministerio muy grande. Vayan conmigo en Lucas capítulo 1, verso 15 al 17, porque nos habla del ministerio que va a desempeñar Juan el Bautista. Y se podría decir que Juan el Bautista solamente vino al mundo para esto, pero qué privilegio. Qué privilegio. Vean, Lucas capítulo 1, verso 15 al 17.
Lucas capítulo 1, verso 15 al 17, dice así la palabra de Dios. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Escucha, verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A ver, en algún sentido, Juan el Bautista sí era Elías. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? ¿Cuál era la misión de Elías? Traer el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, al arrepentimiento y preparar sus corazones para la venida del Mesías. ¿Cómo es más fácil aceptar a Cristo? ¿Con un corazón lleno de pecado? No es cierto. Con un corazón contrito y humillado, con un corazón que sabe que ha pecado en contra de Dios. Entonces, cuando este hombre sabe que ha pecado en contra de Dios y que nada lo puede salvar del castigo eterno, viene Cristo y dice, en mí sí hay perdón y en mí sí hay salvación, porque yo he muerto en tu lugar. Este era el trabajo de Cristo. Tú has pecado en contra de tu Dios. Tú ya no puedes hacer nada para salvarte, pero hay un hombre que ha de venir, el Cristo, el cual yo estoy llamado a preparar su camino. Entonces, en algún sentido estricto, Juan el Bautista no era Elías, y algunos judíos siguen esperando a Elías, físicamente. Pero en el sentido espiritual, de acuerdo con las palabras del ángel Gabriel, y de las palabras, por supuesto, inspiradas de Lucas, sobre todo, en el sentido espiritual, Juan el Bautista era Elías, con el propósito de preparar el camino, preparar los corazones del pueblo de Israel para la venida del Mesías. Y después de esto, Zacarías profetizó y dijo lo siguiente. Ahora vayan al versículo 76 y 77 de Lucas 1, para que vean esta profecía. Lucas 1, 76 y 77. Dice así la palabra de Dios. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Preparar al pueblo de Dios, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Este era el propósito de Elías. Este era el propósito de Juan el Bautista. Preparar el pueblo de Dios al Rey Todopoderoso. Ahora, regresando una vez más a Marcos capítulo 1, verso 4. Este Juan el Bautista tenía dos actividades principales, dos grandes actividades principales. Primero, dice el verso 4, bautizaba Juan en el desierto. ¿Qué es lo que hacía Juan? Bautizaba. La palabra bautizo quiere decir sumergir. No es aspersión, no es rociar. Literalmente la palabra bautizo quiere decir sumergir, pero es como sumergir completamente, donde te tiñes de lo que está sumergido. Por ejemplo, tú cuando quieres teñir un pantalón o teñir una camisa, o mujeres una blusa, compras la pintura, la hierves en agua y después, ¿qué haces con la prenda? La sumerges. Entonces tú esperas que sea teñido, que absorba todos los componentes. En algún sentido es así la palabra, sumergir, para absorber de lo que has estado sumergido. Entonces Juan el Bautista estaba sumergiendo a las personas, pero ¿dónde estaba el ministerio de Juan el Bautista? En el río Jordán. Entonces, ¿dónde lo sumergía? En las aguas del río Jordán. Pero nosotros entendemos esta práctica con el bautizo que los cristianos tenemos. Pero ¿cómo lo entendían aquellas personas en tiempos de Juan el Bautista? Esto es lo importante, porque necesitamos estudiar el contexto. Para los judíos en tiempos de Juan el Bautista, la práctica del bautismo no era una práctica ajena. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando una persona que no era judía se quería volver al judaísmo? Se quería hacer un prosélito. Bueno, los rabinos agarraban a esta persona y le decían, oye, tú sirio, europeo, no sé, de la nación que tú quieras ponerle, ¿quieres volverte al judaísmo? Sí quiero. Bueno, necesitas entrar a la purificación. ¿Qué es eso?
necesitas sumergirte. En algún sentido, como decimos los cristianos, sumergirte para dejar al viejo hombre atrás y salir ya purificado, siendo un nuevo hombre, listo para hacer todo lo que los judíos hacemos y tener al Dios que los judíos tenemos. Por eso, cuando Juan el Bautista llama a un bautismo, todos los judíos lo aceptan y dicen, ¿es un bautismo de arrepentimiento? Sí. Recuerden, ¿a quién le estaba predicando Juan el Bautista? A judíos. Judíos, tienes que bautizarte. Tú, bautízate para arrepentimiento. Tú seguirás siendo judío, no te estás transformando a nada, pero es necesario que te arrepientas para que en alguna forma de rito simbólico entres al agua y salgas como un nuevo hombre judío y así quieras seguir de todo corazón a tu Dios, Jehová Todopoderoso. Entonces tenemos que como primera acción, que era lo que Juan el Bautista hacía, bautizaba, sumergía. Pero tenemos una segunda, verso 4, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces tenemos como segunda actividad de Juan el Bautista era predicar el mensaje de salvación. Y con esto yo quiero decirles algo, hermanos, y es algo que a lo mejor ustedes ya vieron en varias iglesias. Hoy la gente, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere escuchar predicaciones? ¿Quiere escuchar sermones de 1 hora, 40 minutos? No quiere escuchar sermones. Quiere ver prodigios, señales, milagros, que el pastor le profetice para que tenga dinero como lo estábamos viendo, ¿no? Que cuando entran a la iglesia, que si de repente caigan y sus enfermedades sean curadas. Pero en momentos de cuando toca la predicación, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Se acomodan y ellos dicen, me voy a echar un coyotito santo. Y se hacen así, ¿no? Andan cabeceando. Menosprecian la predicación de Dios. Pero Juan el Bautista, que dice que fue un hombre grande entre los hombres, de hecho Juan el Bautista era el predicador preferido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía? Pues predicaba con poder, predicaba con autoridad. Entonces nosotros jamás tenemos que menospreciar la predicación, porque ¿cómo cambiaba Juan el Bautista las almas predicando el mensaje de la salvación? Y recuerden lo que dice la palabra de Dios, la fe viene ¿por qué? Por el oír, no por ver milagros, no por ver prodigios, no por ver que el cielo se abra. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces Juan el Bautista era un predicador de la palabra de Dios. Y déjenme decirles una cosa, ¿no creen que hubiera sido fácil que los profetas profetizaran, que aquel mensajero que iba a abrir el camino para la venida del Mesías hiciera también prodigios y milagros? Pero Dios no lo quiso así. Dijo, lo importante es que sus corazones se arrepientan y lo van a hacer ¿cómo? Con la palabra de Dios. Que Juan el Bautista les predique mis estatutos, mis leyes y que por esa predicación lleguen al arrepentimiento. Y hasta el día de hoy es así, hermanos. Hasta el día de hoy es así. Solamente por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios, todas las personas pueden llegar al arrepentimiento. Ahora, tú quieres evangelizar, bien haces, tienes que evangelizar. ¿Qué tienes que hacer? Decirle a las personas, si tú vienes a mi iglesia tendrás dinero, si tú vienes a mi iglesia todos tus problemas serán resueltos, si tú vienes a mi iglesia todas tus enfermedades serán curadas. Eso es mentirles. Tú tienes que predicarles. Si vienes a la iglesia donde yo me congrego, vas a escuchar una sola cosa: palabra de Dios, que es lo que tu alma necesita para que entiendas y te arrepientas de tus pecados. Y ustedes a lo mejor no vienen invitándolos a la iglesia primeramente, pero cuando una persona le dice, oye, tú eres cristiano, sí, soy cristiano, yo quiero creer, ¿qué es lo primero que tienes que empezar? ¿Hablándoles de la vida maravillosa que Dios espera de ellos? No. Eres pecador, vas a ir al infierno, pero hay una oportunidad de salvación, Cristo. Acéptalo, te conviene. A mí me convino, cambió mi vida. Ahora soy hijo de Dios. A ti también te va a convenir. Porque lo único que Dios ofrece a sus hijos, antes de cualquier otra bendición, es salvación de sus pecados y perdón de sus pecados. Y esto era lo que Juan el Bautista estaba ofreciendo a todos los israelitas de aquel entonces. Pero bueno, siempre en la palabra de Dios se nos muestra, les voy a dar solamente un versículo, se nos muestra que por medio de la predicación fiel y por medio del arrepentimiento hay perdón. Simplemente vean 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Yo lo leo. Vean, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Por eso se requiere una predicación sana, para que las personas se puedan arrepentir de sus pecados y ser limpiados por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos al verso 5. Y ya nada más faltan poquitos. Ya vamos a terminar. Verso 5. Dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando que sus pecados. La predicación fiel de la palabra de Dios trae fruto. Juan el Bautista tenía la bendición de verla. Tú vas a ver los frutos, a lo mejor, de que tú salgas a evangelizar, de que tú compartas el evangelio a alguien. No lo sé, quizás no veas ningún fruto, pero créeme que si tú eres fiel en el mensaje, tarde o temprano el Señor te bendecirá con ver algo, con ver parte de tu trabajo. Pero regresando al texto, quiero simplemente recalcarles que el verso 5 lo único que hace es hablar que el ministerio de Juan el Bautista estaba dando resultados. Realmente la gente de Jerusalén estaba yendo, se estaba arrepintiendo y se estaba bautizando los judíos como señal de que realmente estaba cambiando su corazón. Y de hecho, esto es bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros, al seguir leyendo este evangelio Marcos y al leer los otros evangelios, encontramos que varios discípulos de Juan el Bautista posteriormente se terminan volviendo discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, el apóstol Juan es uno de ellos. Entonces, esto era bueno y estaba cumpliendo su cometido. Ahora, quiero que vean el verso 6. Verso 6. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 6. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y ustedes dicen: uy, qué rico langosta, la roja con tenazas. No. Langosta era como un grillo. Eran bichos. O sea, Juan el Bautista comía bichitos, comía langostas, comía grillitos y más o menos así. Y comía miel silvestre. Si ustedes recuerdan, la miel silvestre, por lo menos allá en Jerusalén, pues en la tierra de Judá, nosotros a lo mejor encontramos panales, sí, pero las abejas allá pues hacen sus panales donde sea. ¿Recuerdan con Sansón que encontraba hasta en la tierra, encontraba en troncos, encontraba panales con que alimentarse? Bueno, entonces allá pues Juan el Bautista, que déjenme decirles, él era raro, él sí era raro. Vestirse, él se vestía así pues como un profeta y todo, pero sus costumbres eran raras, solamente comía esto. Era una persona muy singular. Pero he encontrado en los comentarios que cuando se llega a este versículo específicamente, todo va bien con el comentarista. Verso 1, 2, 3, 4, 5, todo va bien, es una explicación normal que esperamos en comentarios bíblicos, pero cuando llegan al verso 6 comienzan a alegorizar y empiezan a decir: no, es que el vestir cuero, vestir pelo de camello con el cinto quiere decir esto, y el comer langosta y comer miel quiere decir esto, aquello, en el ámbito espiritual, y empiezan a alegorizar, empiezan a meterle al texto algo que no dice. Pero entonces, ¿qué sí nos está diciendo el texto? Yo se los digo, simplemente, que era austero, simplemente. ¿Para qué nos complicamos tratando de imaginarnos cosas que no dice el texto? Lo que Marcos está tratando de decirle a su audiencia era que Juan el Bautista era austero, tenía una forma de vivir austera. Ahora, esto es un gran contraste. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cómo era la élite religiosa del pueblo de Jerusalén, adinerada la gran mayoría y estudiada. Pero aquí Juan el Bautista se quiere identificar más, por así decirlo, con antiguas costumbres y dicen, mientras que los demás están con sus costumbres y están en dinero, presumiendo de cosas que a lo mejor no tendrían que estar presumiendo, Juan el Bautista puede ser una persona más allegada al pueblo, más populacha, ¿no? Alguien con el cual alguien se podría identificar. Mientras que los otros ocupaban cosas de oro, que recuerden, no todos eran ricos en Jerusalén. Entonces, al ver al sumo sacerdote lleno de oro y a ver un Juan el Bautista, un tanto humilde, comiendo lo que se encontraba, no sacando beneficios del ministerio, pues obviamente era gente que la gente se iba a ver a Juan el Bautista y creía más en ese mensaje. Obviamente. Simplemente era eso. Simplemente es eso. Simplemente nos describe cómo estaba viviendo.
y sus raras costumbres, ¿no? Andar comiendo bichitos cada rato. Bueno, a mí me gustan los sacosiles, a mí me gustan también de repente los chapulines, pero no diario, ¿no? O sea, no diario. Ahora sí, vamos al verso 7 y al verso 8, pero primero, ya estamos en el punto número 3 del bosquejo. El mensajero apunta a uno mayor que él. Verso 7, Marcos capítulo 1, verso 7. Dice la palabra de Dios. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vean lo que dice el verso. Nos voy a quedar al principio. Y predicaba diciendo, bueno, Juan el Bautista no solamente salía al desierto o a las afueras de las ciudades y gritaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse, camada de víboras, porque recuerdan lo que estaba diciendo, arrepiéntanse, ¿no? No solamente estaba diciendo eso, sino que Juan el Bautista, escuchen, Juan el Bautista era el mensajero esperado, ¿cierto? Lo vimos en Malaquías, lo vimos en Isaías, lo dice Jesucristo, lo dijo el ángel, lo dice Marcos y lo dice Mateo. Es más, él mismo lo dice, yo soy el mensajero. Pero Juan el Bautista entendía algo. Entendía que él solamente venía a preparar el camino. Juan el Bautista con esto está diciendo, viene alguien más fuerte que yo, más poderoso que yo. Yo no soy el centro del mensaje, viene alguien que es el centro del mensaje. Y los estoy preparando a ustedes, israelitas, para que ustedes acepten a esta persona cuando venga. ¿Quién es esta persona? Preguntarán. Pues te diré, el Mesías esperado, el Cristo, el ungido de Dios, aquel que es más poderoso. Dice, viene tras de mí. Viene tras de mí. Y nos está recordando, yo lo leo Malaquías 4, 5, 6. Con esto cierra Malaquías, ¿se acuerdan? Lo vimos. Malaquías 4, 5, 6 cierra con esto. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el profeta Elías iba a venir antes de la llegada del Mesías. Y ahí lo tenemos al profeta en espíritu Elías, o sea, Juan el Bautista, predicando y diciendo, alguien mayor que yo va a venir. Pero dice las palabras exactas, refiriéndose al Mesías, es más poderoso que yo. Uno podría llegar a pensar, cuando escucha esto, decir, más poderoso en ministerio, claro. El ministerio de Juan el Bautista solamente duró poco tiempo. El ministerio de Jesucristo ha durado hasta hoy en día, ¿no? Juan el Bautista no hizo señales, predicaba muy bien, pero no hizo señales. Jesucristo dice que nadie ha predicado como él y hacía señales como nadie hacía señales. Es poderoso, pero no se está refiriendo solamente a este poder. Juan el Bautista entendía algo, que el Mesías no era cualquier persona, como ya lo vimos en los versículos anteriores. Juan el Bautista decía, esta persona que va a venir, al cual yo le estoy preparando el camino, no es un simple hombre, poderoso, fuerte, con realeza, sino es un hombre con gloria divina, es Dios mismo. Este es más poderoso que yo en todo el sentido de la palabra, poderoso en todo el sentido de la palabra. Y este hombre va a venir. Y Juan el Bautista continúa diciendo, este hombre poderoso, más poderoso que yo y más poderoso que cualquier otro hombre en la tierra, porque es Dios mismo, vendrá. Y este hombre, yo no soy digno, ni siquiera encorvado, desatarle la correa de sus zapatos. Yo no soy digno, no soy digno. Ahora, aquí viene algo que tenemos que analizar. En tiempo de Juan el Bautista, de Mateo, de Marcos, los apóstoles, había esclavitud. Había esclavitud. Entonces, habían esclavos que cuando llegaban los amos, ellos les quitaban las sandalias, lavaban sus pies y lavaban las sandalias. Y si en la casa había invitados, bueno, los esclavos también tenían que hacer lo mismo con los invitados de alta jerarquía de su amo. Era normal que todo esclavo le quitara la sandalia, le lavara los pies a su amo y después lavara las sandalias. Era normal. De hecho, si un esclavo no lo hacía, era una grosería. Era algo que todos estaban hablando. Ese esclavo no lava los pies de su amo. Es algo que se escandalizaba. Pero Juan el Bautista dice, cuando venga esta persona, yo ni siquiera podré quitarle el cordón, desatarle el cordón de sus sandalias. Ahora,
Juan el Bautista, el gran mensajero profetizado por Isaías y por Malaquías, ¿está vergando desobediencia en su corazón por no querer desatarle las agujetas a su Señor? No. Al contrario, ¿qué está representando Juan el Bautista? Humildad, negación. Está diciendo, como yo entiendo que el ungido de Dios, a cual estoy preparando el camino, es Dios mismo, simplemente entonces yo no soy digno de estar al lado de Él. Yo no soy digno. Celoso se le llama temor reverente. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes temor reverente a Dios? Porque muchas veces a lo mejor oras así, oras por orar. Vives según lo que tú creas. Pero no olvides que tú eres sellado por el Espíritu Santo y que has sido salvado y que has formado parte de la familia celestial. Entonces te tienes que comportar como parte de esta familia, reverentemente. Reverentemente. Ahora puedes decir, claro, yo trato a Dios como si fuera mi compa, como si fuera, dicen algunos, mi pana. No, no, no. Tú sigues siendo adoptado. Que no se te olvide tu lugar. Juan el Bautista, escuchen, Juan el Bautista era primo de sangre de Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo? No soy digno. ¿No creen que él tenía más derecho en la tierra en sangre que ustedes? ¿Y qué dijo? No soy digno. Ustedes adoptados. Que nunca se les olvide su lugar. No son dignos, pero por misericordia Dios los ha hecho dignos por la muerte de Cristo. Entonces, cada vez que te acerques a Dios, sí, Padre. Sí, mi hermano Jesús, porque eres su hermano en adopción. Sí, mi amado Jesús, porque somos amados, somos su esposa como iglesia. Pero siempre, Señor, Señor, Señor. Que nunca se nos olvide esa reverencia que le tenemos que tener a Dios Todopoderoso. Señor, Señor, Señor. Porque no somos iguales. Y bueno, ya para concluir el verso 8. Después de ver esta reverencia, verso 8. Continúa el mensaje que también predicaba Juan el Bautista, verso 8. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. A ver, Juan el Bautista con su mensaje de arrepentimiento, la gente se arrepentía y él que decía, bueno, ¿quieres realmente dar una señal, una evidencia a todo el mundo de que te has arrepentido? Perfecto, vamos a sumergirte en el agua, vamos a bautizarte. Te sumerges, sales, dando evidencia de que realmente quieres ser un buen judío, ¿no? De que realmente quieres seguir los caminos de Jehová. Pero Juan el Bautista reconocía las limitaciones de su poder. Yo solamente puedo hacer que se arrepientan. Pero este Mesías que va a venir va a tener tanto poder que no solamente van a hacer que tomen una decisión, va a transformar sus vidas completamente para que ellos quieran vivir santamente. Ahora, ¿sabes por qué algunas personas que se hacen llamar cristianas no pueden vivir la vida del cristiano? Porque no han aceptado a Cristo completamente. Porque el momento que una persona cree en Cristo, es lo que dice Juan el Bautista, es bautizada por el Espíritu Santo y cambia su forma de vida, cambia su forma de ser. Es, dice las Escrituras, transformada a una nueva criatura. También se le dice teológicamente es regenerado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado que antes amabas, ahora por naturaleza lo odias, porque ya no es una naturaleza malvada, pecaminosa, porque tu naturaleza malvada, pecaminosa te hacía amar el pecado. Ahora tu naturaleza buena, santa, glorificada, santificada, hace que odies el pecado y que ames lo santo y las cosas de Dios. Esto es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y saben también por cuándo inicia el bautismo del Espíritu Santo? Aquí Juan el Bautista estaba profetizando. El bautismo del Espíritu Santo es nuestra unión con Cristo, nuestra unión de la iglesia con Cristo. Tú cuando crees en Cristo eres bautizado en el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser regenerado, para ser nueva criatura, para creer en Cristo Jesús, para poder vivir esta vida de santidad que antes no puedes vivir, pero también eres bautizado en el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo de Cristo. Y ahí eres incluido ¿en dónde? En la iglesia de Cristo. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurrió en Pentecostés, cuando la iglesia nació. Quiero que vean rápidamente esto, porque Juan se estaba adelantando a lo que Jesucristo iba a hacer, nos iba a enviar en un futuro en Pentecostés, o más bien les envió, y ahora nosotros tenemos frutos de eso que envió nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Hechos 1:5. Vean, esto dijo nuestro Señor Jesucristo.
Hechos 1:5. Y una vez más, nuestro Señor Jesús hace referencia al mensajero esperado. Dice Hechos 1:5, porque Juan, o sea el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿El bautismo del Espíritu es hablar en lenguas, profetizar? No, el bautismo del Espíritu Santo es que Dios manda a la tercera persona de la Trinidad, mora en ti para que tú seas parte de la familia celestial. ¿Cómo se ve reflejado? Con una vida en santidad, con una vida de obediencia, con una vida de deseo de Dios. Hechos 2:1-4. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nace la iglesia. Aquí nace nuestra unión con Cristo. Ahora, es verdad que Marcos inicia su evangelio presentándonos al mensajero, al profeta que iba a preparar el camino del Mesías. Pero una vez más les repito, esto no es lo importante. Esto solamente es la introducción. Porque en el verso 9 vamos a ver que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, ¿qué dice? Tú eres. Te bautizaré, porque tú me lo pides, pero tú eres aquel mayor que yo. Porque Juan el Bautista, él mismo lo dijo, yo solamente estoy de paso. Yo solamente estoy aquí para hacer que Jesucristo brille más. Ese era el propósito de Juan el Bautista. Y ya a partir de la siguiente predicación, dejaremos a este mensajero, que fue un hombre grande entre los grandes, un gran predicador, lo dejaremos a un lado donde tiene que estar y nos centraremos ahora sí en la única persona que vale la pena, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.